Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que han estado resonando mucho últimamente y que a muchos de ustedes les interesa un montón, la verdad sobre el compromiso de Can Yaman con Demet Özdemir. Sé que ha habido un montón de rumores, especulaciones y hasta confirmaciones que luego parecen desmentirse, y la verdad es que el misterio ha estado servido. Así que si son fans de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo de las celebridades, prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita les aseguro que no se perderán ni uno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Así que manos a la obra con este tema que promete dar mucho de qué hablar. Bueno, como les decía, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención. Desde que compartieron pantalla en Erkenzikuş, la química entre ellos fue innegable. Se notaba a kilómetros tanto en la ficción como, aparentemente, fuera de ella. Y claro, los fans se enamoraron de la idea de que esos dos, con esa conexión tan especial, terminaran juntos en la vida real. Lo que comenzó como una química de set, poco a poco fue alimentando la esperanza de sus seguidores, y los medios, por supuesto, se encargaron de amplificar cada pequeño indicio. Empezaron a verse juntos fuera de los rodajes, a compartir momentos en redes sociales que, aunque a veces parecían sutiles, para los ojos de sus seguidores más atentos, eran señales claras de que algo más que una amistad estaban haciendo. Las revistas de corazón turcas, y no solo las turcas sino también las internacionales, se volcaron en documentar cada uno de sus encuentros, cada uno de sus gestos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería ver a los protagonistas de una de las series románticas más exitosas de los últimos años juntos en la vida real? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones. Cada me gusta, cada comentario, cada foto donde aparecían juntos o compartiendo un mismo espacio, era analizado al milímetro. Y así, la historia de su supuesto romance iba cobrando fuerza. Poco a poco las noticias sobre un posible compromiso empezaron a sonar, y aquí es donde la cosa se pone interesante y, a la vez, un poco confusa. Hubo momentos en los que parecía que lo suyo era más que un romance de verano, que estaban hablando de futuro, de planes a largo plazo, e incluso, de boda. Los rumores de compromiso se hicieron muy fuertes, y muchos medios, basándose en fuentes cercanas a la pareja, aseguraban que la pareja estaba a punto de dar el gran paso. Se hablaba de anillos, de planes familiares, de una unión que sin duda, habría sido un bombazo en el mundo del espectáculo. La ilusión de los fans estaba por las nubes. Imaginen la pareja de Erkenzikuş casándose en la vida real. Sería como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la información no siempre es lineal ni directa. A medida que estos rumores de compromiso se hacían más fuertes, también empezaron a surgir voces que las desmentían, o que las matizaban de una forma que nos dejaba con más preguntas que respuestas. A veces las declaraciones de los propios artistas, o de sus representantes, eran lo suficientemente ambiguas como para mantener viva la especulación. ¿Estaban comprometidos y lo mantenían en secreto? ¿Los rumores habían sido exagerados? ¿Había habido un compromiso que luego se había cancelado? Recordemos que ambos son figuras públicas muy importantes y sus vidas privadas, aunque ellos intenten mantenerlas al margen de los focos, a menudo se ven invadidas por el interés mediático. La presión de los medios, de los fans, de las expectativas, es algo con lo que tienen que lidiar constantemente. Y a veces, para proteger su relación o simplemente para tener un respiro, optan por la discreción. También hay que considerar la posibilidad de que, lo que para algunos son señales de compromiso, para otros sean simplemente muestras de una relación sólida y de un cariño profundo, pero que no necesariamente implica una boda inminente. A veces la línea entre un compromiso serio y un noviazgo muy avanzado puede ser difusa, y las interpretaciones varían. Lo que para un medio es una confirmación, para otro puede ser solo un rumor más. ¿Y qué hay de la situación actual? Si han estado siguiendo las últimas noticias, se habrán dado cuenta de que la información sobre un compromiso firme y confirmado entre Can Yaman y Demet Özdemir se ha enfriado bastante. Es cierto que en su momento hubo muchísimas informaciones que apuntaban a ello, y que tanto ellos como sus entornos, de una forma u otra, alimentaron esa narrativa. Pero, ¿dónde estamos ahora?
Los rumores más recientes e incluso algunas informaciones más directas de medios especializados en celebridades sugieren que aunque la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir pudo haber sido muy seria en algún momento, y quizás si hubo conversaciones sobre un futuro juntos, la idea de un compromiso formal y definitivo no llegó a concretarse o si lo hizo, no prosperó. Es importante recalcar que en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar muy rápido. Lo que hoy parece seguro, mañana puede ser historia. Hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja, incluso las de personas tan expuestas como ellos, son complejas. Hay altibajos, hay momentos de querer compartir todo, y hay momentos de querer proteger la intimidad. Y en el caso de Can y Demet, parece que la narrativa de un compromiso firme y confirmado, aunque sonó muy fuerte en su momento, se ha ido diluyendo con el tiempo. No podemos olvidar tampoco que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países. Este tipo de trayectorias profesionales demandan mucho tiempo, dedicación y a menudo, implican vivir en diferentes lugares durante largos periodos. Esto sin duda, puede poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que sea. Por su parte, Demet Özdemir también ha continuado con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos que la mantienen en la cima. Cada uno tiene sus propias ambiciones y sus propios caminos profesionales, y compaginar eso con una relación a largo plazo, y especialmente con un compromiso de boda, no es tarea fácil. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que a día de hoy, no hay una confirmación oficial y contundente de que Can Yaman y Demet Özdemir estén comprometidos. Lo que sí sabemos es que hubo una relación muy importante, muy mediática, y que generó muchísima ilusión entre sus fans. Y sí, es muy probable que en algún momento sí que se barajara la posibilidad de un compromiso. Las señales estaban ahí, las informaciones apuntaban en esa dirección. Pero al final la decisión de casarse, de dar ese paso tan importante, es algo muy personal, y depende de muchos factores, tanto personales como profesionales. La verdad, como a menudo sucede, es probablemente una mezcla de muchas cosas. Pudo haber habido un cariño muy profundo, un enamoramiento intenso, y sí, quizás hasta un anillo de compromiso en algún momento. Pero las circunstancias, las presiones, las carreras individuales, y la evolución natural de cualquier relación, pudieron haber llevado a que ese compromiso, si llegó a existir, no se materializara en una boda. Lo importante aquí es no quedarnos solo con los titulares y los rumores. Es entender que detrás de cada figura pública hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. Y aunque nos encante imaginar finales felices de cuento de hadas, la realidad a veces es mucho más matizada. En resumen, y para poner un poco de orden a tanta especulación, lo que podemos afirmar con bastante seguridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue muy significativa y generó una enorme expectativa de un posible compromiso. Hubo muchísimos rumores, muchas informaciones que apuntaban en esa dirección, y es muy plausible que en algún momento la idea de la boda estuviera sobre la mesa. Sin embargo, a día de hoy, no hay una confirmación oficial de un compromiso vigente. Las trayectorias profesionales de ambos, la distancia y la propia evolución de las relaciones, son factores que probablemente hayan influido en la situación actual. Así que, mis queridos seguidores, espero que esta aclaración les haya servido para entender un poco mejor la historia detrás de este tema que tanto ha dado que hablar. Es fascinante seguir la vida de estas estrellas, pero también es importante recordar que la información que nos llega a veces es el resultado de interpretaciones, de rumores y de la propia dinámica de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que estaban comprometidos? ¿Les hubiera gustado que se casaran? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, que siempre leo todos y cada uno de sus mensajes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.